Ruth y Noemí. El amor desinteresado de Ruth. Y Ruth respondió: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Mientras Ofra se regresaba y encaminaba sus pasos hacia su casa, la casa de sus padres, hacia la ciudad donde vivía, mientras ella regresaba de donde 10 años antes había salido, mientras Orfa se encaminaba a practicar la vida que antes practicaba, mientras se vuelve a la idolatría, al culto pagano, mientras su nombre va desapareciendo en la historia de la Biblia, mientras su vida se dirige a lo que antes fue, Ruth permaneció ahí con su suegra, Noemí. Ahí está y no se va. Su rostro refleja tranquilidad, pero a la vez determinación. Refleja un semblante quieto. Su rostro reflejaba seguridad, pero a la vez determinación. En el caso de Noemí, siente que ella es una carga para su nuera o para sus nueras. Por tal razón, busca convencerlas con razones de que no era conveniente para jóvenes mujeres acompañarla a la tierra de donde había salido hace algunos años. Así que cuando Noemí se da cuenta que Orfa se ha regresado, quizás pensó por un momento que Ruth seguiría el mismo camino, que tomaría la misma decisión, quizás un poquito más, mostrando un poquito más como de decisión que su concuña, pero que al final se regresaría. Sin embargo, Ruth está ahí a su lado, no se mueve. Dice Noemí: anda, hija, ve, tu cuñada, en lo que dice la Biblia, se ha regresado, ha vuelto a su casa, ha vuelto con sus padres. Vuélvete tú tras ella. Es lo mejor que te conviene, es lo mejor que puedes hacer en este momento. Es casi diciéndole: te arrepentirás o te vas a arrepentir si me acompañas, porque no hay buenas cosas que me esperen a mí ni a ti junto a mí. Vuélvete, hija, vuélvete a tu vida, a la vida que tenías. Esperando quizás que fuera suficiente, o suponiendo que eran las palabras suficientes para que Ruth se volviera, buscando convencerla, pero no fue así. Entonces, una vez que la otra joven ya se fue, la figura de su cuerpo va desapareciendo en la distancia, mientras estas dos mujeres siguen conversando. Entonces vienen las palabras de Ruth, que se podrían considerar la sustancia de su historia, la esencia de esta corta historia, lo más valioso que encontramos en esta corta narración, pero hermosa narración de esta mujer moabita. Las palabras que ella pronuncia en el versículo 16 son el fundamento de todo lo que sucedió después cuando ya se fue con su suegra. Son como la razón por lo cual entendemos que ella actuara así con su suegra. Son las palabras que nos hacen saber lo que había en su corazón. Son las palabras que sin ellas, pues definitivamente en algún momento Ruth o se regresaba en ese momento o más adelante, o viviría su vida en arrepentimiento de por qué habría seguido ese camino. Pero cuando ella pronuncia estas palabras, que como habíamos dicho cuando hablamos en la introducción del libro, que se toman para ceremonias nupciales y eso, en realidad estamos viendo
lo que ella era en sí, su personalidad, pero en este caso, lo que ella había decidido. Si estas palabras no se expresaran, no entenderíamos las cosas que sucedieron después. Pero cuando vemos lo que ella pronunció, tenemos un panorama más claro de quién era esta joven mujer. No me ruegues que me aparte de ti, porque donde tú fueres, iré yo. Fueron las palabras de Ruth las que cimentaron tan bella historia. No se contaría nada de lo que hizo después si no fuera por lo que expresó aquí, en el cual palabras podemos notar un amor desinteresado por su suegra, un amor verdadero, un amor que fluye del corazón, así como Noemí mostraba desinterés hacia su persona, no buscando el beneficio de sus nueras. Así también Ruth muestra un amor desinteresado por su suegra, no pensando en sí misma. Ahora, debemos también de hacer algún tipo de aclaración sobre estas palabras. Y que estas cosas que hemos de decir en este momento en ninguna manera demeritan la actitud de Ruth, ni su decisión de acompañar a su suegra. Pero sí pueden ayudarnos a comprender un poquito más esta escena que se nos está pintando aquí en las Escrituras. Hemos escuchado muchas palabras, muchas cosas. Institutos se han formado, se han dado conferencias en otras iglesias, donde se procura que las mujeres reciban una buena enseñanza y que sigan el ejemplo de Ruth y de Noemí, y se les insta a las mujeres a que tengan una buena relación con su nuera, con su suegra. Pero la verdad es que con el paso del tiempo no ha funcionado. La verdad es que se han dicho tantas cosas, se han escuchado tantas cosas, y esas relaciones no parecen funcionar. Funcionan en relación de la distancia, pero no en relación de una convivencia más cercana. Porque pareciera que hay una buena relación entre una mujer joven y su nuera, y su suegra, y una mujer de edad y su nuera, pero porque viven aparte. Y creo que así debe de ser. Pero parece que hoy lo que se pretende hacer es que se busca que una mujer joven viva con su suegra y que vivan como Ruth y como Noemí. Es una situación no muy sabia, porque se empeñan y se dicen palabras de que así debe de ser, sin tener en consideración la forma, el momento, la cultura, las costumbres, las características de esta situación aquí en este momento. ¿A qué nos referimos? Que es un tanto complejo decirle hoy en día a una mujer que sea como Ruth y a una mujer mayor que sea como Noemí. Ya, que mira, deberías de tratar a tu nuera como la trataba Noemí, y la mujer joven se le dice, así deberías de tratar a tu suegra. Pero se nos olvidan algunas cosas. Por ejemplo, ¿en qué situación se dio esta historia? Bueno, primero, que la mujer no tenía marido, en el caso de Ruth, y que Noemí tampoco tenía marido. Ambas eran viudas. Luego, que en el caso de Ruth no tenía hijos. En el caso de ella no había engendrado hijos con su marido, el hijo de Noemí. Cuando no vemos estas cosas, se nos olvida entonces que muchas de las cosas que hoy se dan a manera de diferencias y pleitos o de discusiones o de gestos, de una mala cara de la suegra a la nuera a la suegra, tiene que ver en razón de su esposo o de sus hijos.
Porque es muy difícil decirle a una mujer que es nuera que trate bien a su suegra y la ame como Ruth amó a Noemí, cuando vemos que la suegra es consentidor de su hijo y que no le dice nada si ve algún defecto en él, o que la nuera se enoja contra la suegra porque mientras ella quiere disciplinar a su hijo, la suegra se entromete. O que si la mamá es muy consentidora, que venga la suegra y reprenda al hijo de ella. Cosas como esas a veces no se tienen en cuenta. Y entonces hoy nos preguntaríamos, ¿por qué tanta insistencia sobre estos libros si al final las relaciones siguen igual? Son por estas cosas. No estoy diciendo que no se pueda llegar a este tipo de relación. Lo que estoy diciendo es que debemos de tener en cuenta estas cosas. Ruth no tenía ni marido ni hijos, ni Noemí tenía marido, nadie, estaban solas. Aunque en este caso Ruth es motivado por amor a su suegra, pensando en ella, en su vida, en su edad, sus necesidades, cómo la va a dejar sola y otras cosas, pues fueron las cosas que se juntaron, las que propiciaron también que ellas pudieran sobrellevarse así. Porque como habíamos dicho antes, quién sabe si Ruth quisiera seguir a Noemí si tuviera hijos. No estoy diciendo que no, pero tampoco voy a decir sí, totalmente. No, ella está sola. Esa es la providencia de Dios, obviamente. Pero pretender que una mujer joven, nuera, ame a su suegra cuando se mete en su vida, cuando está interfiriendo en su hogar, y querer que una suegra ame a su nuera cuando la mujer tiene un mal genio motivado por esas situaciones, es muy difícil. No se puede pensar hacer que la historia de Noemí y de Ruth se repita en la misma forma hoy cuando no tomamos en consideración esas cosas. Entonces, estos son detalles muy importantes que a veces se nos olvidan. Pienso yo que si una mujer, una nuera y una suegra se quedaran en la misma situación hoy, también sería más fácil. Pero esta historia no es la regla de la situación, son casos excepcionales, porque no vemos otra historia como esta en la palabra del Señor. Quizás se dio en un contexto fuera de la Biblia, pero en la Biblia no lo encontramos. Entonces, hay que pensar en ello. Es verdad, la mujer, la nuera, la suegra debe procurar amar a cada una de ellas, pues, pero teniendo en cuenta esto. Ese no es el tema, solamente lo hago como un comentario que me pareció importante decirlo. No podemos, y sería un error mío y una necedad mía, insistirle a una mujer, oye, ama a tu suegra, ¿cómo no sigues el ejemplo de Ruth? Pues sí, pero yo tengo un marido y tengo hijos, y mi suegra tiene marido y tienen formas diferentes de pensar. Exactamente. Hay que buscar una forma diferente de enfocarlo. Y la verdad es que hoy, cuando se trata de vivir juntos, la nuera, la suegra, con sus esposos y sus hijos ahí cerca, tarde o temprano terminan peleados. Por eso es mejor que cada quien esté en su lugar, si no estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de ser. Pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar de forma sencilla y rápida en las palabras que se han quedado grabadas con letras de oro en la historia y en el tiempo, y que el tiempo no ha podido borrar. Palabras que a mi juicio resonarán en la eternidad todavía, porque son ejemplo del amor, como hemos dicho, amor desinteresado. Primero pensemos en las palabras de Ruth cuando dice, no me ruegues que me aparte de ti. ¿Qué podemos ver en esta postura de Ruth? Bueno, hay un carácter firme.
hay determinación, hay madurez acerca de lo que quiere hacer. Hay un carácter consistente con lo que está diciendo o con lo que ha mostrado hasta ese momento. Cuando ella dice, no me ruegues que me aparte de ti, estamos viendo a una joven mujer que sabe lo que quiere hacer, sabe lo que quiere, a dónde quiere ir, sabe lo que... Vamos, no es una decisión cualquiera con miras a que después pudiera arrepentirse, que es lo más común hoy o en muchos casos. Creo que una de las cosas de las cuales se puede acusar al cristianismo moderno es precisamente esto, esa ambigüedad de pensamiento, esa ambigüedad de actitud, ese carácter subjetivo que nunca tiene claro nada, y sobre todo en las personas que no han adquirido responsabilidades, que son más jóvenes y también en muchos adultos todavía. Alguien dirá, eso no es cierto, hermano. Yo soy muy responsable en mi trabajo, soy muy responsable con mi familia. Bien, pero ¿qué delante de Dios? La verdad es que hoy en el cristianismo de estos días ya no hay firmeza, ya no hay un carácter maduro en las cosas espirituales, ya no hay un carácter firme en las cosas de Dios. Todo es inconstancia, todo es un poco arriba y un poco abajo y así. Esa es la vida de hoy. La verdad es que esas son cosas que se dejan ver constantemente. Las palabras de Ruth no son palabras del momento, no son palabras del calor, de la euforia del momento. Ella sabía hacia dónde iba. Ella lo pensó muy bien y así lo quiso hacer. Ese es el ejemplo que a nosotros nos toca seguir entonces en cuanto a Ruth y lo que ella está diciendo. Hoy vemos entonces ese actuar a medias, el no decidirse a hacer algo muchas veces para uno mismo y menos para Dios, en nuestra relación con Él. Ella sabía lo que quería hacer. Y aunque muchas veces la determinación de una persona está equivocada, pero aún así lo hace porque quiere hacerlo, esa actitud es más loable que de las personas que dicen, no me quiero equivocar, pero nunca hacen nada. Se quedan ahí. De verdad que es más admirable una persona que aunque se equivocó, lo hizo. Aquellas personas que nunca hacen nada y no se equivocan. Eso es terrible, considerando la situación de hoy. Vemos entonces, hermanos, en ese sentido, la madurez de Ruth. Es loable en ella y hace más evidente aún el desinterés que tenía por su suegra, porque con su suegra no tenía nada seguro, no había alguna causa, alguna razón en términos humanos que pudieran motivar a Ruth a ir con su suegra. No hay nada material, seguridad, estabilidad, no había nada. Ningún fundamento material que motivara a Ruth a decir voy a ir con mi suegra porque me conviene en términos económicos. Ella no sabía que las cosas irían bien. No sabía que si tendrían un lugar seguro, un lugar donde vivir. No se fue para buscar una posición si se volviera a casar. Ella se fue por amor a su suegra, por amor a la mujer que de alguna manera le había enseñado muchas cosas. Aunque no tenía nada, caminar con ella no había nada seguro, salvo una cosa, que si confiaba en el Señor, Él no las iba a dejar. No me ruegues, dice Ruth. No insistas, suegra. No te dejaré, no me apartaré de ti, no me moveré en otra dirección. Estoy determinada a ir contigo y así lo haré. Esa es mi decisión y quiero hacerlo. Sé que no tienes hijos, sé que ya no puedes engendrar hijos, pero no es eso lo que estoy buscando. Yo quiero ir contigo. Quiero que me muestres el camino hacia Dios.
quiero ir a donde tú vas. De aquí mismo podemos ver no solo la decisión firme de acompañarla, sino también de mantenerse firme en cada cosa que tuvieran que vivir una vez dejaran ese lugar. Es la decisión de ir teniendo en cuenta que eso significaría dejar todo sin llevarse nada y con ello padecer, sufrir, significarían limitaciones, necesidades a donde fueran. Significaría que ella tenía que olvidarse de sí mismo para tener que sostener a esta mujer ya de edad. Tendría que olvidarse de sus sueños, que olvidarse de sus ilusiones para poder sostener a esta mujer. Es como si Ruth le dijera: a donde vayas, si te toca algo bueno, lo disfrutaremos juntas. Si vienen situaciones y dificultades, lo enfrentaremos juntas. No me quejaré si tu lugar de habitación no es lujoso o no hay comodidad. Estaré contenta, podría decir Ruth. No me quejaré, aunque las cosas no vayan bien. Y la verdad es que estas son situaciones que hoy aquejan los hogares del mundo y en las iglesias también. Hombres que se quejan por no tenerlo todo, mujeres que se quejan cuando no tienen lo suficiente, mujeres que no saben estar contentas y que empiezan a quejarse o a murmurar porque ahora su marido ya no puede darles lo que en otro momento les dio. La verdad es que hoy eso es algo... Bueno, hemos conocido historias de mujeres que dejaron a sus maridos porque no podrían darles una mejor vida, que no pudieron darles mejores cosas y mejor lo dejaron. Pero Ruth es el contraste total de lo que hoy se ve en este mundo. Ella como joven se deja enseñar de alguien que es mayor. Ella sabe lo que es la sabiduría, que en este caso es seguir a una mujer que a pesar del dolor que todavía hay en su corazón, se mantiene firme en la fe en su Dios. Su juventud no es razón de menosprecio, sino de sabiduría, porque ella determina, como pocos lo hacen hoy, seguir las dificultades, pero sabiendo que al final hay cosas mejores. Ahora, lo más sobresaliente de todo esto es porque Ruth dice: donde quiera que tú fueres, iré yo, allá. No hay nada que me haga cambiar de opinión. A donde tú vayas yo voy a ir, y donde quiera que vivieres, viviré. Y esto es lo más maravilloso que Ruth puede decir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. No de forma tradicional, no de costumbre, sino de experiencia. No mi Dios de dicho, sino de práctica. No mi Dios de una forma superficial, sino con todo el corazón. Ese Dios que a pesar de lo que has pasado, aún te sigue sosteniendo y tú sigues confiando en Él. Ese será mi Dios mientras yo viva. No mientras tú estés y si mueres pronto ya no será mi Dios. No, será mi Dios mientras yo viva. Será mi Dios al cual serviré mientras pueda yo respirar. Lo abrazaré con los brazos de la fe y me uniré a su adoración todos los días de mi vida. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahora, fíjense que aquí es muy importante tener en cuenta esto. Porque Ruth determinó dejar todo, cambiar todo, perder la nacionalidad moabita y tomar la nacionalidad israelita, por decirlo así. Cuando ella dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, lo más grande en cuanto a lo espiritual es Dios será mi Dios. Y lo más grande en cuanto a mi naturaleza humana es que dejaré mi pueblo y seré de tu pueblo. No voy a acompañarte solamente para asegurarme allá en Israel que estés bien y cuando ya sepa yo que estés bien me voy a regresar. No, voy a ir para estar contigo y estar allá. Esto es diferente porque fueron situaciones también diferentes, con motivos diferentes,
Pero ustedes recordarán que cuando Jacob descendió a Egipto y murió, él no quiso que lo sepultaran ahí en Egipto, sino que le dijo a José: no me sepultes aquí, sepúltame en la tumba de mis padres. Y allá lo llevaron. Había una promesa. Esa tierra era de idolatría, de fetichismos, de pecados horribles. Llévame allá. Y allá lo llevó. El mismo José, cuando murió, antes de morir le dijo a sus hermanos: Dios os visitará, y cuando los visite, por favor, lleven mis huesos allá a Canaán, la tierra de la promesa. Y en este caso Ruth está dejando lo malo y se va hacia el lugar, hacia el pueblo de Dios, y ya no hay por qué regresar. Ya no hay nada que ver en Moab, ya no hay nada, ahí solo hay idolatría y maldad. Noemí, no me ruegues que me aparte de ti. Si hemos de sufrir, vamos a sufrir. Si hemos de gozar, vamos a gozar. Yo cuidaré de ti, yo cuidaré de ti. Yo seré parte de tu pueblo, y al Dios a quien sirves, ahora yo también le serviré. Con esta clase de argumentación y la determinación que vio Noemí en Ruth, ya no hubo palabras más que decir. Y por eso dice la Biblia, dejó de hablarle. Donde tú murieres, moriré. No te voy a dejar. Es como si en su pensamiento hubiera alguna posibilidad de que pudiera mejorar, pero no por eso me voy a olvidar de ti. Donde tú murieres, moriré, y allí seré sepultada. Ya no tendré razón de regresar a mi tierra. Ahí seré sepultada. ¡Qué cosas! A nosotros nos falta esta clase de amor hacia Dios, incluso hacia los hermanos, hacia el esposo, hacia la esposa. Creo que algunos lo han experimentado y son bienaventurados, pero hoy en día la mayoría de los matrimonios jóvenes no entienden esto. Las cosas van bien si tienen todo, y si falta, estas palabras se vuelven nada. Por ninguna razón Ruth buscaría mientras viviera, o cuando ya le faltara algunos días para morir y que ella se diera cuenta, no buscaría que sus huesos fueran repatriados hacia Moab, su nación de origen. Donde tú murieres, ahí voy a morir y ahí voy a ser sepultada. Todo yo me olvido de mí misma para hacerme parte de tu pueblo y de tu Dios. Allí también quiero morir y ahí también quiero ser enterrada. Y entonces luego vienen estas palabras que dice: así me haga Jehová y así me añada, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. O como leen otras versiones: si quisiera regresarme por las cosas, porque no van bien como yo quisiera, que Dios me juzgue y castigue aún con la muerte, si no cumplo lo que digo. La misma Noemí se habrá sorprendido de tan maravillosas palabras. Ella alude a un tipo de maldición si ella no cumpliera su promesa. Sí, porque las cosas no iban a ir bien. Híjole, y cuando las cosas se pusieran mal, ¿qué tal que empezaba a dudar? No, ahí voy a estar, sin quejarme y firme. Ante estas palabras, a Noemí no le quedó más decirle que: ándale pues, vamos, acompáñame. Para ese momento, Orfa ya no se veía ahí al fondo de la escena, por decirlo así. Ya se había desaparecido. Y mientras la vida de Orfa terminó ahí, la de Ruth estaba comenzando. Pasó a formar parte del pueblo de Dios. Este amor desinteresado es un ejemplo del amor que debemos de tener, sí a los hermanos, sí a la familia, pero sobre todo a Dios. Señor, ayúdanos a entender tu palabra de esta manera. Amén.